Buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a pasar a la escritura. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de los Hechos. Y vamos a comenzar el capítulo 2. Si me acompañan al capítulo 2, por favor. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 13, que es lo que comprende esta narrativa en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Dice así, Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este día. Te agradecemos la oportunidad de congregarnos en tu nombre, Señor. La oportunidad de adorar tu santo y bendito nombre. Gracias porque estamos hoy juntos, Señor, y porque estamos delante de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, con tu palabra. Háblanos, enséñanos, ayúdanos a entender. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, la verdad es que el pasaje que estamos leyendo es un pasaje muy significativo, en varios aspectos muy significativo.
Estamos ya en uno de esos, en ese momento más bien, en ese momento en que el Señor Jesús mencionó varias veces acerca de la venida del Espíritu Santo. Por ejemplo, si me acompañan a Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7, verso 37, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Note como el verso 39, el Señor Jesús hace referencia al Espíritu Santo, a la venida del Espíritu. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El pasaje que estamos leyendo aquí en Hechos 2 es precisamente el cumplimiento de esta cita. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Y lo que estamos leyendo nosotros en Hechos 2 es el momento en que los creyentes, los cristianos están recibiendo el Espíritu Santo. Y también, recuerde usted, no hace mucho leímos Hechos 1, verso 8, Hechos 1, verso 8, cuando nuevamente el Señor Jesús habla y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leemos ahora otra vez, capítulo 2 de Hechos. Verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo un momento sumamente importante. Importante no solamente en la historia de la humanidad, porque definitivamente estos hechos tienen que ver con la historia de la humanidad, con ese plan perfecto, con el plan amoroso de Dios a través de toda la historia, de la historia del hombre, y definitivamente en ese momento tan importante en la historia de la iglesia. Algunos tienen la perspectiva de que este día, en este momento, estaban naciendo la iglesia de Cristo. Otros, según la interpretación que tienen de las Escrituras, bueno, no es propiamente el nacimiento de la iglesia, pero sí un momento muy importante. Entonces, según lo que nosotros creemos, definitivamente sí, está naciendo aquí la iglesia. Hubo un momento en que el Señor Jesús, platicando con sus discípulos, dijo, hablando en futuro, dijo que y las puertas del Hades no prevalecerán, y sobre esta roca, dijo, edificaré mi iglesia. Él estaba hablando en futuro. Entonces, algunos versículos nos hacen entender que sí, efectivamente era un momento muy importante porque estaba naciendo la iglesia de Cristo, aquel organismo vivo, instrumento en las manos de Dios, en las que Él iba
poner en marcha muchos de sus planes. El plan de salvación para los pecadores definitivamente tenía mucho que ver con la iglesia. Entonces es un momento sumamente importante, es un momento histórico y definitivamente para nosotros los cristianos un momento que debemos tener en cuenta. Nos dice la Escritura aquí en el verso 1 que la venida del Espíritu Santo, esa promesa gloriosa que en este momento se estaba cumpliendo, tuvo ocasión el día de Pentecostés, ¿no? Dice nuevamente Hechos 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y ya leímos todo lo que aconteció. Entonces nos dice que fue en el día de Pentecostés. Quiero darle algunos datos que considero yo importantes, relevantes para entender que todos estos acontecimientos no son obra de la casualidad. Una de las cosas que yo quisiera que viéramos en todo esto es que Dios tiene perfectamente todo diseñado, perfectamente todo planeado. Con nuestro Dios no existen casualidades. Aún en la obra de salvación de los seres humanos, Dios tiene todo el control en todo, y Él tiene todo un plan diseñado. Entonces, cuando dice aquí la Escritura que llegó el día de Pentecostés y que en ese día de Pentecostés ocurrieron todos estos acontecimientos importantes, no era una obra de la casualidad. Estaba en marcha el plan diseñado por Dios. Y quiero darle algunos datos que creo yo le van a resultar interesantes. Según el calendario judío, Pentecostés era una de las 3 festividades en la que todos los judíos de todo el mundo estaban convocados a asistir a Jerusalén, ¿no? Estaba la fiesta de Pentecostés, estaba la fiesta de los tabernáculos y estaba la fiesta de la Pascua. Eran de las 3 fiestas más importantes en la que todos los judíos eran convocados. Tenían que ir a Jerusalén. Pentecostés recibe ese nombre del griego y lo que significa es 50 o 50. Eso es lo que significa Pentecostés. Y la razón de este nombre es debido a que esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿no? Tenía primero lugar la Pascua, la fiesta de la Pascua, y después de esto, a los 50 días, la fiesta de Pentecostés, que quiere decir exactamente eso, 50 o 50. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, a la fiesta de Pentecostés también se le llama la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Y bueno, el Antiguo Testamento nos da instrucciones acerca de cómo se debía celebrar esta fiesta. Y bueno, lo que destaca de la celebración del día de Pentecostés o de la fiesta de Pentecostés es que es el hecho de que se debía ofrecer al Señor el nuevo grano de la cosecha. Es decir, en esta fecha se ofrecía a Dios los primeros granos de las cosechas recientes que las personas estaban teniendo. Pero bueno, en esencia, o sea, usted sabe que las fiestas de los judíos eran muy preparadas, con muchos simbolismos. Pero bueno, en esencia, el propósito de la fiesta de Pentecostés era una acción de gracias. Era un momento de agradecimiento y de alabanza al Señor por su misericordia y por su fidelidad en la provisión. O sea, este era el propósito de la fiesta de Pentecostés. Era una acción de gracias que tenían para con Dios.
y donde lo que la gente agradecía era la misericordia de Dios y toda la provisión que Él había tenido para con el pueblo. La verdad es que para ellos era algo muy significativo este asunto de la cosecha. A lo mejor nosotros que ya tenemos otro sistema de economía y que muchos de nosotros pues no nos dedicamos a la labranza, a la cosecha, nos cuesta a lo mejor un poquito entender todo esto, pero aquellos pueblos que dependían, toda su economía dependía de sus cosechas, dependía de todo lo que sembraban, no solamente para el grano que recogían, sino también para alimento de sus animales, de sus ganados. Ellos sí tenían como algo muy valioso el asunto de que las lluvias cayeran en su tiempo, de que hubiera suficientes lluvias, de que los climas fueran favorables para que las cosechas se dieran correctamente. Y entonces esto era lo que a ellos les motivaba y este era el propósito por el cual ellos se congregaban en estos días, agradecerle a Dios por la provisión. Y una de las cosas que hacían era darle los primeros frutos de sus cosechas, ¿no? Era un simbolismo. Y lo que yo quiero hacer notar con ustedes es que el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido de la manera en que descendió el día de Pentecostés, porque, por ejemplo, los dos versículos que les acabo de leer, bueno, estaba la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero en ninguna de ellas se decía qué día vendría, ¿no? Aún en el versículo número 8 del capítulo 1, donde el Señor Jesús vuelve a retomar y decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Él nunca les menciona dónde sería, cuándo sería. O sea, les viene la promesa, les vuelve a recordar que es una promesa, les vuelve a recordar que el Señor haría eso, pero no les dice cuándo va a ser. De tal forma que en cierto sentido los agarró de sorpresa. Fíjese cómo dice verso 2, dice, y de repente, pues ellos, los discípulos, estaban en el día de Pentecostés, estaban en el aposento alto, en ese lugar donde ellos se reunían, donde se congregaban. Se piensa que no solamente eran los 11, sino eran en total 120 discípulos los que estaban ahí. Eso es lo que concuerdan la mayoría de los estudiosos, pero estaban reunidos. Cuando dice, estaban todos unánimes juntos. La palabra unánime lo que quiere decir es que estaban ahí muy juntitos, o sea, físicamente estaban en el mismo lugar. Dice, y de repente, el verso 2, de repente vino del cielo un estruendo. No se lo esperaban. O sea, ellos tenían la promesa, pero no sabían que ese día se iba a cumplir. Entonces, no se esperaban que el día de Pentecostés vendría el Espíritu Santo, se cumpliría la gloriosa promesa del Señor. Y lo que quiero que notemos es que Dios había agendado ya en su agenda eterna esta fiesta en el calendario de los judíos con aproximadamente 1500 años de anticipación. No fue una casualidad. El Señor ya lo tenía dispuesto. El Señor ya lo tenía todo planeado. Y de entrada, lo que yo quisiera que notáramos aquí, hermanos amados, y no solamente los hermanos, sino también los muchachos. A veces el joven tiene una particular forma de pensar. Lo que quiero yo mostrarte aquí es que veas que Dios tiene todo planeado, que veas que Dios tiene todo agendado, que Dios tiene ya todo su plan diseñado y todo se va a cumplir. Y todo se va a cumplir. De tal forma que si en sus planes el Señor nos ha considerado a nosotros en la salvación, amados hermanos,
Él nos va a ayudar porque ya tiene todo planeado, porque ya tiene todo diseñado. Tampoco era casualidad que estuviera cerca esta otra festividad, la fiesta de la Pascua. Si ustedes recuerdan, en la fiesta de la Pascua los judíos sacrificaban un cordero. Todo esto con el propósito de recordar el día en que Dios trajo juicio sobre los hogares de Egipto. Y que este juicio pasó por alto aquellas casas que tuvieran pintados los dinteles, es decir, los postes, los marcos, con la sangre del cordero. 50 días, la fiesta de la Pascua, 50 días, la fiesta de Pentecostés, y estas dos festividades tenían significados muy importantes para el pueblo judío. Ellos acababan de festejar la fiesta de la Pascua, ellos acababan de recordar ese suceso allá en Egipto. Pero ¿qué crees? También tenía poco tiempo en que habían sacrificado al verdadero Cordero, al Cordero de Dios. El Señor Jesús acababa de ascender al cielo porque acababa de resucitar, porque lo acababan de sacrificar. Entonces, aunque muchos de los judíos o la mayoría de los judíos no tenían en su mente que Cristo era el verdadero Cordero y que esa fiesta de la Pascua lo único que hacía era apuntar a ese hecho, apuntar a Cristo, apuntar al momento en que Él sería sacrificado por nuestros pecados, aunque no lo tenían claro, en la mente de los discípulos sí estaba claro que el Cordero de Dios, que fue como lo presentó Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. La palabra Cordero de Dios lo que significa el Cordero del sacrificio, literalmente significaba eso, el Cordero del sacrificio. Y era un suceso que acababa de ocurrir, no tenía mucho tiempo después de esto que estamos leyendo. Recuerden ustedes que en el capítulo anterior todavía el Señor Jesús estaba ahí y fue ascendido. ¿Por qué? Porque acababa de resucitar, acababa de morir. Entonces, qué significativo todo esto, ¿no? Que esta gloriosa promesa se diera justo en estas festividades que tienen mucho que ver en el plan de Dios, el sacrificio de Jesús, y después Pentecostés. En esta fiesta de Pentecostés, yo te decía, tuvo su cumplimiento pleno. Era lo que se festejaba, era la fiesta de las cosechas, los primeros frutos. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Esto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero en todo el capítulo 2 te empieza a describir la gloriosa cosecha que vino en la iglesia, ahora ya no de granos, ahora ya no de cosechas, sino ahora de almas. Después de estos versículos que estudiamos el día de hoy, si tú sigues leyendo después te darás cuenta que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicarle a las personas, y en esa ocasión se salvan muchísimas personas, los primeros frutos, la primera cosecha. En el día de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Entonces, ¿qué significativo es? Yo te decía, no existen las casualidades con Dios. Dios tenía perfectamente ya agendado este suceso y Él había ya determinado que iba a ocurrir en ese día, porque además tenía un gran significado, y al día de hoy tiene un gran significado. También para nosotros los cristianos tiene un gran significado todo esto. Estaban haciendo la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y estaban haciendo con el poder del Espíritu Santo que había sido prometido. Amados hermanos, si el día de hoy nosotros estamos aquí congregados hablando de la palabra de Dios, alabando a nuestro Dios, es porque todavía nosotros somos fruto de aquella gloriosa promesa, de aquella obra de esos hombres que fueron investidos con el poder del Espíritu que vino sobre de ellos en aquel día.
Entonces, qué relevante, qué importante es que nosotros miremos todo esto. Y no solamente eso, sino que dejemos que el Señor nos inspire, hermanos, porque estamos comenzando el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos, lo dijimos en un principio que iniciamos, el libro de los Hechos es los hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu de Dios administró esa redención comprada por Cristo para las almas que creyeran en Él. Entonces, así es como nosotros podemos juntar el significado de estas dos festividades. Verso número 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Durante este momento hubo varias manifestaciones, o sea, varias cosas sorprendentes, varias cosas sobrenaturales. ¿Y por qué resalto sobrenaturales? Bueno, pues porque algunas personas pudieran decir que, bueno, fue algo natural, no sobrenatural, sino natural, el hecho de que haya entrado un viento recio, un remolino, por ejemplo, y haya ocasionado todas esas cosas. La realidad es que lo que está relatando la palabra de Dios es algo sobrenatural. Son varias manifestaciones, y aquí tenemos la primera manifestación, y que es necesario que nosotros la entendamos apropiadamente. Dice: de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué fue lo que vino del cielo? Un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Algo así como lo que se está oyendo aquí, es ¡pum! Un estruendo es un sonido muy fuerte. Eso es un estruendo, un sonido muy fuerte. Dice: de repente vino del cielo. Es algo que vino del cielo, no vino de afuera, vino del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba. A veces, cuando nosotros no ponemos atención a lo que leemos, cuando leemos rápidamente, podemos equivocarnos en nuestra lectura. Si no somos muy diestros en la lectura de comprensión, pues más podemos entender cosas. Y más como está redactado aquí: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y entonces podemos nosotros imaginarnos que es un viento que entra y, así como un remolino, mueve todas las cosas dentro de la casa. Sin embargo, la Biblia es clara cuando nos dice que no fue un viento. No fue un viento, fue un estruendo que venía del cielo. Fue un ruido muy fuerte, un sonido muy fuerte. Pero como a veces seguramente los discípulos no tenían todavía mucha relación con las manifestaciones sobrenaturales, aquí lo que Lucas está tratando de decirnos es que él lo está asemejando. Fue un ruido, un estruendo muy fuerte, pero le pone la palabra como para tratar de asemejarlo, como de viento recio que soplaba. Entonces, esta palabra como es una palabra importante, tanto aquí como en el siguiente versículo, porque nos deja entender que esto no fue un fenómeno natural, tal como sería un ventarrón o como sería un remolino. No era un fenómeno natural, era un fenómeno sobrenatural, era un fenómeno espiritual que vino, claramente lo dice aquí, vino del cielo, un sonido muy fuerte que no era un viento, era como asemejándose, parecido a un viento recio. Es lo que nos está diciendo aquí Lucas. Aquellas personas que estaban ahí percibieron eso con sus sentidos físicos como algo celestial, como algo espiritual.
Pero como ellos no estaban acostumbrados a ello, lo único que pudieron hacer es tratar de asemejarlo. Y por eso es que dice aquí, como un viento recio. Pero definitivamente lo percibieron como algo espiritual. Todos los que estaban en ese lugar lo escucharon, aunque los agarró desprevenidos. Dice, de repente vino del cielo, y además nos dice que al final del verso 2 estaban sentados. Los agarró de sorpresa. Era un momento que no se esperaban, que en ese momento no se esperaban que todas estas cosas sucedieran. Entonces, ya vemos, primera manifestación, un estruendo, un sonido muy fuerte. Después en el versículo número 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Y otra vez encontramos la palabrita, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, nuevamente la palabrita, como, de tal forma que nosotros debemos entender que esto no era algo que pertenecía a nuestro mundo, con lo cual estamos familiarizados. Era una manifestación celestial. Pero el aspecto visible de eso que estaba sucediendo para ellos era como lenguas, como llamas de fuego que se asentaron en cada uno de los discípulos. Tanto la primera manifestación que ya leímos en el verso 2 como la segunda manifestación aquí en el verso 3, debemos entender nosotros que tienen elementos simbólicos. Es decir, Lucas lo que está haciendo es redactarnos lo que él investigó que ocurrió en aquel momento, nos está redactando, pero no está entrando en los detalles. Y es importante que nosotros entremos en los detalles para que podamos ver de qué es de lo que está hablando la palabra de Dios. En lugar de haber escogido el fuego, pues Dios pudo haber escogido el agua y pudo haber escogido la tierra en lugar de viento. O sea, Dios es soberano y la soberanía de Dios está obrando aquí. Y Él pudo haber hecho que fuera de diferente manera como lo estamos leyendo, pero finalmente Él decidió que fueran las cosas así. ¿Y por qué está escrito aquí esas cosas? Bueno, porque yo les decía, tienen elementos simbólicos. El viento, el fuego nos ayudan a entender en el contexto de la Escritura, nos ayudan a entender la presencia del Espíritu Santo sobre cada creyente. Si ustedes han leído, y estoy seguro que han leído la Biblia completa, se darán cuenta que en la Escritura, como elementos simbólicos, el Espíritu Santo tiene ese símbolo, el símbolo del fuego o el símbolo del viento. El mismo Señor Jesucristo, ustedes recordarán aquel pasaje donde el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo y Él hace esta semejanza del Espíritu con el viento. Entonces, es esto lo que nos está transmitiendo la palabra de Dios. Recordarán allá en el Antiguo Testamento cómo la presencia de Dios en una llama de fuego allí en la zarza que no se quemaba, ardía pero no se quemaba. Entonces, son elementos simbólicos lo que nosotros estamos encontrando aquí. Bien, verso 4. Este verso 4 o este punto que tengo anotado ahorita lo voy a dejar al final. Quiero dejar esta parte del verso 4 al final para una reflexión y un análisis. Dice, verso 4, y todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Creo que todos tenemos conocimiento de lo controversial que ha sido este pasaje. Precisamente en este último punto que menciona aquí, el verso 4, dice,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Varias denominaciones tienen sus doctrinas que enseñan que este pasaje lo que está diciendo es que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y cuando ellos se refieren a lenguas, se refieren a lenguas místicas, ¿no?, de las cuales el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios, ¿no?, y de las cuales él dice que esas lenguas, si alguien tiene ese don de lenguas, no se debe hablar en público, si es que no hay alguien que tenga el don de la interpretación, ¿no?, sino que solamente se debe utilizar en lo propio para edificación de su propio espíritu, porque aquellas personas que escuchan a una persona hablando así, pues no entiende y no es edificada. Entonces, ese tema lo abunda el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y yo les decía, muchos dicen y enseñan que esto que se está diciendo aquí en este pasaje que estamos leyendo es eso, que una de las manifestaciones del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. El estudio correcto de este pasaje nos enseña que no es así. Este pasaje no está hablando de las lenguas místicas o de las lenguas angélicas, ¿no?, de las cuales Pablo habla más adelante. No está hablando aquí de esto. El estudio correcto, profundo, exegético y yéndonos al significado de las palabras originales, lo que nos está diciendo es que en ese momento, por obra del Espíritu Santo, o sea, es decir, de una forma milagrosa, de una forma providencial, Dios les repartió a los discípulos la capacidad de hablar y entender lenguas extranjeras o idiomas o diferentes dialectos. Esto es lo que pasó en aquel día y el contexto no los aclara. Si leemos el verso 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que sí debemos notar es que fue algo que el Espíritu Santo les dio. Verso 5. Después de esto, de que se nos dice que se las dieron lenguas, nos dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y tratemos de imaginar lo que estaba pasando. Suena el estruendo, les son repartidas estas lenguas como de fuego, que en realidad eran lenguas extranjeras, dialectos, idiomas. Al escuchar el estruendo, estaban en una fiesta, la fiesta de los de Pentecostés, perdón. Había judíos que vivían en otros lugares, en otros países, que además de hablar su lengua materna, hablaban otros idiomas. Vinieron a esta festividad, se juntan y empiezan a ver lo que está pasando. Verso 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, fíjese lo que dice, les oía hablar en su propia lengua. La gente entendía lo que los discípulos estaban hablando por obra del Espíritu Santo, pero la gente lo entendía. Dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empiezan a decir de qué lenguas. Había gente de partos, de medos, los elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oían hablar?
las maravillas de Dios. Entonces, bueno, este texto y el llegar a este texto nos da la pauta para aclarar esa doctrina que, bueno, está muy arraigada en muchos lugares, que enseñan que una manifestación del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. La Escritura nos está diciendo que no fueron esas lenguas místicas o angelicales, como les llama. No era lo que estaba pasando aquí. En esta ocasión, por obra del Espíritu Santo, como una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, a los discípulos se les dio el hablar y el entender otros idiomas, otros dialectos. Y tenían un propósito. Todo esto tenía un propósito. Dice aquí, verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Es decir, que cuando Dios dio este don, esta capacidad sobrenatural, porque fue algo sobrenatural, a los discípulos, tenía un propósito: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Todas las cosas que el Señor nos da, con las que nos capacita, dones y talentos, son para la gloria de Dios. Y en esta claramente el Señor dice que una de las cosas que hacían era hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Dios estaba manifestando, estaba viendo un parteaguas. La verdad es que a veces cuando nosotros leemos la Biblia y no le ponemos el énfasis correcto, el énfasis debido, podemos perder muchas cosas, pero este era un día muy especial. Este era un día muy glorioso. Este era el día en que por lo menos los cristianos, los discípulos, estaban dando cuenta que Dios estaba cumpliendo su promesa. Todo aquello que Dios les había prometido, todas aquellas cosas que Dios les había dicho respecto del Espíritu Santo, se estaban cumpliendo. Cuando el Señor les había dicho antes de ascender, les dijo: ustedes van a recibir poder para ser testigos. Aquí estaba viendo una de las primeras manifestaciones del cumplimiento de esta promesa. Recibieron poder. ¿Para qué recibieron poder? Para hablar en otras lenguas, primeramente porque si nosotros en nuestro estudio de los Hechos vamos a continuar hablando de esto y vamos a ver que fueron muchas manifestaciones del poder de Dios, pero inicialmente fue una manifestación en la capacidad de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, pero con un propósito: hablando de las maravillas de Dios. Era un momento sumamente especial. ¿Tú te imaginas cómo estaban todos esos 120 discípulos que habían contemplado, primero que habían escuchado la promesa de Dios que vendría, después que escucharon ese grande estruendo? Y cuando la Biblia dice que es un estruendo, no fue un ruidito, no fue un tronidito, sino fue un estruendo. Y después del estruendo ellos empiezan a notar que empiezan a suceder cosas sobrenaturales, cosas maravillosas. Y una de esas es que entendían aquellos extranjeros. Los extranjeros les podían entender a ellos. Y lo único que ellos hacían cuando hablaban era hablar de las maravillas de Dios. Era un momento muy importante. Era un momento muy glorioso. Era el momento en que Dios estaba capacitando a su iglesia. Era el momento en que la iglesia estaba viendo cumplida la palabra de Dios, las promesas de Dios, hermanos. Y así como ellos, nosotros también podemos ver cómo se cumplen las promesas de Dios en nuestras vidas. Podrán pasar tiempo, podremos pensar que tarda, porque bueno, tal como en el caso de esto, el Señor nunca les dijo cuándo vendría el cumplimiento de esta promesa, pero se cumplió. Entonces, bueno, era importante aclarar todo esto. Es importante aclararles esto, hermanos. Este texto no enseña
que una de las manifestaciones del bautismo en el Espíritu es hablar en lenguas. Este texto no enseña eso. Nos está mostrando que ese día pasó algo glorioso, pasó algo sobrenatural. La gente entendía y podía hablar otros idiomas, otras lenguas humanas, lo que se le llama lenguas humanas, dialectos, idiomas extranjeros. Esto fue lo que sucedió. No eran los idiomas, las lenguas místicas que en algunas congregaciones se enseña sobre de eso. Bien, la última parte me centro en las primeras palabras del versículo número 4. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y es interesante entonces que en medio de estas manifestaciones Lucas haga una pausa al estarnos relatando sobre estas manifestaciones para hablarnos de algo que ocurre internamente dentro de los discípulos. Las tres manifestaciones que le dije fue algo externo, ¿no? El estruendo, las lenguas y todo ello, pero ocurrió algo interno dentro de esos 120 discípulos y es algo sumamente interesante. Ya abundamos cuando hablamos del versículo 8 del capítulo 1, tuvimos varias enseñanzas, domingos acerca del Espíritu Santo, pero yo hoy quisiera retomar un poquito esto. Dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en el creyente? Ya vimos que no son lo que se conoce como el don de lenguas, ¿no? Ya vimos que no es eso. Si no es eso, entonces, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en el creyente? Bueno, evidentemente esa pregunta la podemos responder con muchas porciones y partes de toda la Escritura. Todo el Nuevo Testamento está lleno de respuestas acerca de esta pregunta: ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Pero si nosotros nos limitamos a contestar esta pregunta solamente del libro de los Hechos, quizá nosotros podríamos decir algunas palabras. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Con valentía, con osadía. Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de los Hechos constantemente, es el valor, es la valentía que cobraron los discípulos a partir de este momento para predicar el Evangelio, para extender el reino de Dios, para hablar de las maravillas de Dios. En el libro de los Hechos podemos ver que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en el creyente se reflejaba en valor para predicar el Evangelio. Valor para predicar el Evangelio. La gran mayoría de ocasiones en que los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, los vemos nosotros haciendo frente a la dificultad y haciéndole frente a la oposición con mucha firmeza, con mucha entereza. Una de las cosas que nosotros vamos a mirar en el libro de los Hechos son dificultades para la iglesia, hermanos. Dificultades. Vamos a ver cómo a varios de nuestros hermanos los mataron, los apedrearon, los atravesaron con espada, los encarcelaron, los persiguieron, los apedrearon. Y ellos con valor siguieron predicando el Evangelio. Una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en el creyente, hermanos,
es un gran amor por el Evangelio. Un gran amor por el Evangelio, un gran amor por el Señor Jesucristo y un gran amor por las almas a las que se les transmitía el Evangelio. Esto va a ser una constante en nuestro estudio del libro de los Hechos. De manera constante veremos el valor que el Espíritu Santo transmitió a los discípulos para hablar sin temor a la muerte. Sin temor a la muerte. Vamos a vernos ya prontamente con el primer martirizado, aquel discípulo llamado Esteban. Y vamos a ver cómo con mucho valor enfrentó a los líderes religiosos. Entonces, esto es algo importantísimo, hermanos. Importantísimo para nuestros tiempos. Yo no sé cuánto más tarde el Señor Jesús en regresar. No lo sé. Pero lo que sí sé es que cada día que pasa está más cerca. Es decir, hoy nuestro amado Señor Jesucristo está más cerca de su regreso que hace 8 días que teníamos nuestra acción de gracias. Ya pasó una semana más. El Señor Jesús está cerca, y que es algo que nosotros debemos tener siempre claro y siempre presente. El Señor Jesús prometió regresar. El Señor Jesús va a regresar. Porque como lo vemos así aquí, que el Señor, Él prometió un día la venida del Espíritu Santo y se cumplió, así el Señor nos ha prometido que Él regresará y se va a cumplir. Y cada día que pasa, y cada mes que pasa, y cada año que pasa, estamos más cerca, cada vez más cerca de ese glorioso acontecimiento. Por lo tanto, nosotros debemos vivir anunciando su venida, anunciando su evangelio, anunciando su muerte para perdón de pecados. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo, y que nos quede claro y que el Señor nos haga entender el valor de esto, que nos haga entender el valor de esto, no es hablar en lenguas, es hablar en nuestra lengua con valor acerca del Evangelio, con valor. Que no temamos, que no nos detengamos, que busquemos todos los medios posibles, hermanos. Esto que estamos haciendo hoy es un medio solamente. La predicación de domingo es un medio, la transmisión es un medio, pero hermanos, lo que nosotros vamos a ver es que Dios llenó de valor a todos los discípulos y todos hablaban. No estaban esperando que fueran los apóstoles los que llevaran el mensaje, todos ellos hablaban. Cuando nosotros hablamos de Esteban, estamos hablando de un discípulo, no de un apóstol. Cuando nosotros hablamos de Felipe, el evangelista, no estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de un discípulo. Y así nos vamos a encontrar con una gran cantidad de discípulos llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, con esta manifestación, valor para transmitir el mensaje divino, el mensaje sagrado del Evangelio, valor. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, una de las cosas que se debe manifestar es amor por este Evangelio, amor para transmitirlo, valor para transmitirlo, como una de las manifestaciones que nosotros podamos encontrar aquí en el libro de los Hechos. Dice el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ya respondíamos una pregunta: ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Ya respondimos de acuerdo a lo que vemos solamente en el libro de los Hechos. Podemos dar otras respuestas con todo la demás parte del Nuevo Testamento seguramente, pero ahora yo quisiera que nos preguntáramos ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y de la misma manera como el libro de los Hechos nos respondió la pregunta anterior, este mismo libro nos responde
esta segunda pregunta. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado. Nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo. Esa es la manifestación de ser lleno del Espíritu Santo, cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona está llena de odio, ¿qué es lo que le controla a esa persona? El odio. Y esto es lo que le mueve. Y esto es lo que controla sus pensamientos. Y eso es lo que controla sus emociones. Y eso es lo que controla sus acciones. El odio. Entonces, una persona que está llena de odio es controlada por el odio. Le pongo otro ejemplo. Cuando una persona está llena de amargura, ¿qué es lo que controla la vida de esta persona? La amargura. Una persona llena de amargura está controlada por la amargura y entonces sus acciones se evidencian por acciones de amargura. Malicia, maledicencia, acciones de reproche, de queja. Es una persona que está llena de amargura, es una persona que es controlada por la amargura. Y sus manifestaciones, sus acciones son acciones de amargura. Bueno, de la misma manera, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que es controlada por el Espíritu Santo. Es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. No está difícil entender esto, ¿verdad, hermanos? A veces, cuando no estudiamos a profundidad la palabra de Dios, nos llenamos de muchas ideas y a veces de mucho misticismo, ¿no? Hay congregaciones, lastimosamente, con tristeza lo digo, que tratan de sobre espiritualizar textos como este, y entonces son congregaciones donde la gente se cae, donde la gente se tira y se revuelca y dicen que está siendo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Las manifestaciones del avivamiento de la risa que se dieron tuvieron su auge por ahí de hace 20 años y sin embargo todavía hay lugares donde las practican, donde la gente se llenaba de un éxtasis de risa y se tiraba y se revolcaba y babeaba y era tanta la risa que algunos hasta vomitaban, hacían ruidos extraños, muy extraños y hablan de que esas son manifestaciones del Espíritu Santo. La Biblia es tan sencilla en enseñarnos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Ser guiado, ser guiada por el Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, ya lo hemos hablado, ya lo enseñamos, es necesario estar vacíos de nosotros mismos. Juan el Bautista lo dijo claramente, es necesario que yo mengüe, que Él crezca. Bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo es algo similar. Es necesario, hermanos, que nosotros constantemente estemos, por la gracia de Dios, por la influencia del Espíritu, muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestro propio carácter, a nuestra propia personalidad en ese sentido. Gálatas 5 es claro cuando dice que debemos nosotros de andar en el Espíritu y no estar satisfaciendo los deseos de la carne. Morir a nosotros es dejar de satisfacer nuestros deseos de la carne. Ser llenos del Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en sus hijos. Entonces,
Para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, lo primero es que estemos vacíos de nosotros mismos. El mismo Señor Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Una vida de rendición a Dios, una vida de quebrantamiento con Dios, una vida que constantemente nos esté poniendo delante de Él para ayudarnos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Una vida en la que la palabra de Dios nos inunde, hermanos. De verdad es triste a veces cuando platico con hermanos, con hermanas ya varios años. Tú te das cuenta cómo la pobreza que hay en su vida respecto de la palabra de Dios. Poco conocimiento de la palabra de Dios, poco entendimiento de la palabra de Dios, a pesar de muchos años, hermanos. Años de que las personas dicen ser cristianas, años en que las personas, pues tú las ves que vienen a la congregación después de muchos años, pero a veces no basta más que un ratito de estar platicando con ellos y te das cuenta de que su conocimiento de la palabra de Dios es tan pobre, tan pobre. Hermanos, no puede ser así. O sea, se supone que si tienes 5 años de ser cristiano, son 5 años de estar leyendo la palabra de Dios. Si tú tienes 10 años de ser cristiano, son 10 años de estar leyendo la palabra de Dios. Y cuando tú le preguntas a personas que dicen tener 10 años de ser cristiano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia completa? Te dice que pues apenas la va a leer una vez de manera completa, después de 5 años, después de 10 años. Y lo único que asemeja es que pues la Biblia está ahí abandonada en su casa, o cuando la toma y la agarra, pues no sé qué estará pensando, qué estará imaginando, qué estará leyendo cuando la agarra. Pero te das cuenta de la pobreza, hermanos. Ser llenos del Espíritu. Para poder ser llenos nosotros del Espíritu, es necesario que estemos llenos de su palabra, que abundemos en su palabra. De verdad, yo sé que cada día los días son más difíciles, cada día los afanes son más y mayores, pero hermanos, si nosotros queremos caminar por este camino, si nosotros queremos este tipo de bendiciones, el ser llenos del Espíritu Santo, pues tenemos que estar llenos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la medida en que nosotros nos vamos llenando de la palabra de Dios, llenando de la presencia de Dios, nosotros vamos a poder experimentar la evidencia de esta llenura cuando Dios toma el control de nuestras vidas. Acuérdate, llenura es ser controlado. Llenura del Espíritu Santo es que Él ahora controla nuestras vidas, controla nuestros pensamientos, controla nuestras decisiones. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y nosotros no podremos vivir para la gloria de Dios si no es de esta manera. De hecho, esta es la única manera en que podemos llevar la gloria a Dios. Es la única forma en que podemos hacer la obra de Dios. Hermanos, esta gente transformó el mundo entero conocido en su época. Lo transformó, lo trastornó. La gente decía, y vienen estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo fue posible? Porque eran controlados por el Espíritu Santo. Eran controlados. Habían muerto a sí mismos de tal forma que el Espíritu Santo inundaba sus vidas. Y hermanos, esto nosotros no lo podemos menospreciar. No lo podemos tener así como que, ay, no, sí, los cristianos que son llenos del Espíritu Santo, así que Dios bendiga a esos cristianos. Dios quiere que seamos nosotros esos cristianos. Dios quiere que nosotros seamos esos cristianos. No que los veamos así como los superhéroes de la iglesia, los cristianos llenos del Espíritu. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, este relato era algo que ellos esperaban, como una promesa dada por el Señor.
Pero tú y yo ya no tenemos por qué esperar. El Espíritu Santo ya fue enviado. Esta promesa ya fue cumplida. El Espíritu Santo ya está entre nosotros. Tenemos que ir y vivir así. Tenemos que ir y vivir así, llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu. Y con esto yo termino, hermanos. Una de las razones por las cuales oramos a Dios y quisimos estudiar este libro es porque queríamos entender la vida en el Espíritu, pero no solamente entenderla, poder vivir de esta forma, porque es la única forma que glorifica a Dios, hermanos. Es la única forma de vida, es el único cristianismo que glorifica a Dios, que trastorna, que convence. Es el único cristianismo, aquel cristianismo que es lleno del Espíritu Santo, que es guiado, que es controlado por el Espíritu Santo. Y no es para que lo tengamos como un deseo bonito de Año Nuevo. Es algo que el Señor quiere desde el día en que nos salvó. Porque es parte de su plan. Yo te decía, no hay casualidades con el Señor. El que haya sido el día de Pentecostés no es casualidad. El que haya sido de esta manera no es casualidad. El que hayan sido llenos y controlados del Espíritu Santo no es casualidad. Ese es el plan, de hecho. Ese es el diseño. Una iglesia conformada por creyentes llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Ese es el plan. O sea, no es otro plan, o no es la mejor parte del plan, no. Ese es el plan y no hay otro plan. El plan es que la iglesia de Cristo sea una iglesia llena del Espíritu Santo. El plan es que cada uno de los que conformamos la iglesia, porque creo que está entendido que la iglesia no es la estructura, la iglesia no es el local, la iglesia es todos y cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y el plan es que cada uno de ellos sean controlados por el Espíritu. Reciban la capacitación de poder del Espíritu. Ha sido la única forma en que la iglesia ha traspasado los siglos y los años, hermanos, ya llegados al día de hoy. Pero el día de hoy se enfrenta a muchos retos más, a muchas ideologías más, a una posmodernidad que amenaza con carcomer el Evangelio, pero nunca podrá porque es la palabra de Dios. Pero amenaza con infiltrarse para tratar de trastornar, para tratar de desviar la verdadera palabra de Dios. La única forma de que esto va a salir adelante y esto se va a perseverar es con una iglesia llena de creyentes, llenos del Espíritu Santo, hermanos. Es la única forma. No puede haber cristianos de primera, de segunda y de tercera. La idea es que los hijos de Dios que han sido sellados con el Espíritu sean controlados por el Espíritu. Ese es el plan. Esa es la idea, hermanos. Y bueno, pues que Dios nos hable a todos y cada uno de los que estamos aquí. El mensaje para los muchachos: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan trazado. No están sucediendo las cosas de manera fortuita. Dios tiene un plan y Él quiere llevar a cabo ese plan con su iglesia, y Él quiere añadir a su iglesia a los que Él ha estado buscando, a los que se les ha estado predicando el Evangelio,
para que crean. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, no hay forma de no avergonzarse al leer y estudiar estas porciones de tu palabra. No hay forma de no avergonzarnos cuando aquí de manera tan clara, tan sencilla, tú narras cómo llenaste de poder a tu iglesia, a tus hijos, cómo les cumpliste tu promesa. Y hoy nosotros batallamos con tantas cosas. Batallamos con tantas cosas, Señor. ¿Cómo no avergonzarnos? Padre, pero tú tienes un plan. Ya está diseñado tu plan. Ya está en marcha. Para gloria tuya y por amor de tu nombre, avívanos, Señor. Aviva ese don del Espíritu que has puesto en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a quienes tienen contristado ese espíritu, a ordenarse, a obedecer. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia tal cual su nombre lo dice, bíblica. Y no va a poder ser bíblica si sus miembros no son llenos del Espíritu Santo. Porque la iglesia bíblica es una iglesia controlada por el Espíritu Santo. Que así sea, Señor. Que así sea para gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.